Los miasmas homeopáticos constituyen un tema fundamental y el día de hoy, en el inicio de nuestro diplomado, vamos a conocer la importancia que tiene esta consideración dentro del proceso de acercamiento, dentro del proceso de estructuración y dentro de lo que la filosofía homeopática atañe en relación a miasmas homeopáticos. Resulta que doctores tan importantes en homeopatía como el doctor Proceso Sánchez indicaba de que aquellos que siendo homeópatas no sabían de miasmas, en realidad no sabían de homeopatía. A ese grado lo presentaba el doctor Proceso Sánchez. Entonces es algo muy importante, es algo muy determinante y el día de hoy vamos a hablar al respecto. Uno de los mayores trabajos en la precursión del sistema homeopático por parte del doctor Hernando Corral Rosero ha sido precisamente una postulación sobre la cual vamos a estar trabajando y vamos a tomar como base y referente teórico el libro, uno de los libros de su autoría, en donde nos explica cómo generar el proceso de exacerbación del genoma mediante los medicamentos antimiasmáticos. Para darnos una idea de qué son los miasmas, vamos a definirlo en la palabra que se utiliza dentro del sistema de la medicina convencional. Los miasmas son las diatesis homeopáticas. ¿Y qué es una diatesis? Una diatesis es una predisposición a enfermarse de cierta patología. Es decir, un miasma es la predisposición que tiene un organismo a enfermarse de determinada cosa. Por ejemplo, hay familias en las cuales hay una prevalencia de falla cardíaca. Y regularmente múltiples miembros de la familia sufren del corazón. Incluso la gran mayoría de miembros han muerto de infarto, por ejemplo. Hay otras familias en donde muchos miembros de la familia sufren de tiroides. Otra donde muchos miembros de la familia sufren de diabetes. Otras familias donde la prevalencia mayor es el cáncer. Y así sucesivamente podemos identificar que a nivel familiar, en la individualidad de los casos de cada persona, pues existen predisposiciones a enfermarse de ciertas cosas. A esto le vamos a llamar diatesis o miasma, la predisposición a enfermarse de ciertas cosas. ¿Por qué es importante que tengamos esta idea? Pues para poder ir adentrándonos en el tema y saber por qué hablamos de los miasmas, por qué están los miasmas, cuáles son los miasmas indicados por Hahnemann, cuáles fueron los miasmas vislumbrados por sus discípulos y cómo esta teoría tiene aún un atisbo de validez en nuestro tiempo contemporáneo. Es importante que tengamos la idea de que la medicina convencional se basa en su proceso de desarrollo en diferentes teorías, en diferentes enfoques, en diferentes paradigmas. ¿Por qué? Porque es precisamente a través de una postura que se puede generar una proyección sobre un campo de estudio o sobre un campo práctico en específico. Por ejemplo, cuando hablamos acerca del enfoque que tiene la medicina convencional de nuestro tiempo, hablamos de un enfoque que se denomina medicina basada en evidencias. El enfoque de medicina basada en evidencias hace referencia, como su nombre lo dice, a que todos los procesos, todos los procedimientos, todas las técnicas, todas las herramientas, todos los métodos que se empleen dentro de este proceso clínico, pues tienen que tener una evidencia que corrobore su efectividad. Por eso se habla de un proceso de medicina basada en evidencias. ¿Qué evidencias?
pues la evidencia del desarrollo y de la aplicación experimental a través del método científico que corrobora que efectivamente dicho procedimiento tiene una validez y un efecto significativo. Por ejemplo, el uso del acetaminofén. El ejemplo más clásico y el ejemplo más conocido, quizás. Sabemos de que el acetaminofén es un medicamento químico que en su naturaleza, en su estructura química, genera una interacción al ser consumido por el paciente en dos áreas en particular. El primero es un efecto analgésico y como su nombre lo indica, pues tiene la capacidad de abordar los procesos de dolor leve a moderado. Y de igual manera tiene unos efectos antifebriles o antipiréticos que van a ayudar en caso de las manifestaciones del proceso de fiebre. ¿Eso por qué se sabe? Bueno, porque el acetaminofén o paracetamol se desarrolló en un laboratorio y esa sustancia se colocó en experimentación y esa experimentación dio lugar a la identificación de un proceso funcional del medicamento, su dinámica farmacológica, su dinámica farmacocinética, y de ese modo se reconoce que funciona para eso. ¿Cómo eso se logró corroborar? A través de pruebas de ensayo, a través de múltiples actividades que lograron permitir y llegar a la conclusión que efectivamente ese medicamento servía para eso. Entonces, en un marco de medicina basada en evidencias, pues esa medicación se utiliza para eso. Y así sucesivamente podríamos hablar acá horas y horas de cada uno de los medicamentos convencionales que pertenecen a ese paradigma de medicina basada en evidencias. De igual manera, encontramos de que los procedimientos clínicos, llamémoslos en el área de la cirugía, en el área de las intervenciones, en los procesos de valoración anatomofisiológicos, anatomopatológicos, tienen una sustentación científica. Y entonces eso es lo que hace que ese enfoque de medicina basada en evidencias determine que el proceso diagnóstico de las enfermedades, es decir, el proceso de la patología, se dé a través de un área que es la semiología, en donde se observan los signos y los síntomas que presentan las personas y de esa manera se establecen unos criterios diagnósticos específicos para saber que determinada cantidad de síntomas pues hacen relación a un diagnóstico o al establecimiento de una patología. De igual manera, ese paradigma de medicina basada en evidencias está sustentado en algo que se llama la teoría microbiana de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Que con el avance científico y con el desarrollo de herramientas como el microscopio, el descubrimiento de la penicilina, se dio lugar a la identificación de que existían agentes patógenos microscópicos que incidían en procesos de enfermedad. Entonces, la teoría microbiana de la enfermedad que nos dice que muchas de las manifestaciones patológicas corresponden a procesos infecciosos generados por virus, por bacterias, por hongos, que existen parásitos y que existen diferentes agentes patógenos que pueden dar lugar a la enfermedad. Antes de esa consideración y de ese avance científico que es corroborable mediante los exámenes de química, tanto de fluidos, tanto procesos de cultivos y demás, entonces no se tenía claro qué era lo que generaba la enfermedad. Por ejemplo, en tiempos de la peste no se sabía qué la generaba como tal, qué era un agente patógeno, qué era un agente externo, que era un agente que generaba ese problema. Entonces, ese es el marco de la medicina convencional. En la medicina alternativa, cuando hablamos acerca de la enfermedad, la hablamos desde diferentes aspectos, desde diferentes paradigmas. Estos paradigmas, desafortunadamente, no cuentan con un avance de corroboración científica, pese a tener una larga experimentación.
Y esto se debe a que el factor funcional del medicamento homeopático pues es muy diferente, ya que el hecho de que sea diluido tantas veces pues hace de que su efecto no radique tanto en una interacción química, sino más bien en una interacción física en el organismo, buscando el proceso que conocemos como homeostasis, abordar lo que es la fuerza vital, ese proceso de desequilibrio biológico. Pero desde el enfoque que tenemos, donde no desconocemos que la teoría microbiana de la enfermedad obviamente es una realidad, obviamente hay agentes patógenos, obviamente son necesarias las vacunas, los antibióticos, los antimicóticos, los antivirales, los retrovirales y todos los medicamentos que se precisan para abordar este tipo de cuadros, también tenemos un poquito más abierta la mente para vislumbrar quizás ciertas teorías que si bien tienen mucho tiempo, todavía siguen teniendo una lógica, un sentido, y que en la práctica, en la experimentación, logramos de una u otra forma ver cómo tiene un sentido y cómo podemos lograr mejorar la condición clínica, en especial de las enfermedades crónicas en los pacientes que tienen ciertas predisposiciones o ciertos miasmas, ciertas tendencias a enfermarse de ciertas patologías. Entonces, dicho esto, es importante que iniciemos teniendo un acercamiento a lo que es a lo que son ciertas estructuras, las cuales en un inicio el doctor Hahnemann desconocía, pero que para nuestro tiempo son estructuras y procesos muy bien conocidos. Debemos recordar que para el tiempo de Hahnemann no existían la teoría microbiana de la enfermedad, no se había logrado reconocer lo que era la estructura genética, lo que era el genoma humano, lo que eran las leyes de herencia de Mendel, nada de eso existía. Todo eso fue posterior a Hahnemann. Pero Hahnemann consideraba que la enfermedad que se manifestaba en las personas, en específico aquellos procesos vinculados a la enfermedad crónica y a los procesos en los cuales las personas tendían a enfermarse de las mismas cosas que sus antepasados, le llevó a generar ciertas hipótesis, ciertas tesis, a lo cual él llamó la teoría miasmática de la enfermedad. Es necesario saber que ese mismo nombre lo tiene otra teoría un poco contemporánea con el tiempo de Hahnemann en relación a lo que son miasmas. Más adelante vamos a ver la diferencia entre las dos. Pero la que nos corresponde a nosotros es la postulada por el doctor Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Para el tiempo de Hahnemann no había conocimiento de qué era la estructura del ADN, del ARN, pero para nuestro tiempo sí. Entonces, cuando hablamos de miasmas, siempre va a ser sumamente imperioso poder adentrarnos y considerar específicamente este tema. Entonces, vamos a empezar por hacer un pequeño recorderis de qué es el genoma humano. El genoma humano es una estructura que está compuesta por cromosomas. A su vez, los cromosomas están compuestos por genes. Esos genes son estructuras compuestas por una serie de sustancias, algunas son aminoácidos, otras son proteínas de cadenas largas y cortas, en las cuales se almacena la información genética. Básicamente, el genoma está compuesto por cromosomas y los cromosomas contienen o están conformados por los genes. En esos genes está la información que corresponde a la herencia. ¿A la herencia de qué? A la herencia de absolutamente todo lo que somos. Todos los organismos vivos cuentan con una estructura genética. De allí que el avance en la genética es lo que ha permitido
determinar en el árbol taxonómico la relación que hay entre los humanos y los primates. ¿Por qué? Porque estructuralmente y genéticamente tenemos mucho en común. Esta información está contenida en las hélices de ADN. Y allí en esa información está toda la estructura de lo que somos e incluso de lo que seremos. ¿Por qué lo que somos y por qué lo que seremos? Ah, bueno, porque allí está determinado cuál es el color de nuestros ojos, nuestra estatura, nuestro color de piel, nuestra dinámica funcional orgánica, pero también lo que seremos porque allí está guardada la información en relación a lo que vamos a enfermar o la predisposición a enfermarnos de ciertas cosas y de otras no. Cuando hablamos de este genoma, hablamos de que hay 4 letras en particular que son en las cuales está estructurado el código genético. Entonces hablamos de que estas 4 letras son la A, la T, la C y la G, que son las letras que vemos en las estructuraciones de las hélices de ADN. Estas letras corresponden ¿a qué? A ciertas sustancias de carácter químico, como son la adenina, que es la A, la timina, que es la T, la citosina, que es la C, y la guanina, que es la G. Y el genoma humano está compuesto por todas estas estructuras que conservan esta información. Vamos a encontrar de que cada configuración es única, es específicamente la del individuo. Y este genoma va a estar compuesto en un aproximado de 2,8 a 3,5 millones de pares que hacen que esto tenga una estructura coherente y que esto dé lugar a la estructuración de lo que somos. Hay personas que desafortunadamente en su proceso de formación, en su proceso de gestación, tuvieron alteraciones en estas estructuras. Y de allí hablamos de las enfermedades que son genómicas o enfermedades genéticas, que son alteraciones que pueden ser de carácter estructural, que pueden ser de carácter funcional y que afectan la configuración de lo que es la persona en sí. Encontramos también dentro de la estructura del genoma humano la doble hélice del ADN, el ácido desoxirribonucleico, donde vemos que estas hélices están compuestas por pares de bases AT y CG, permitiendo y dando lugar a una estructura escalonada en espiral donde está almacenado esa información de lo que somos, ¿sí? Cada célula de nuestro cuerpo tiene esa información con ese código para la configuración de lo que nosotros específicamente somos. El 3% del total de nuestro genoma está compuesto por los genes. El resto pueden considerarse como desechos, ya que los genes son sumamente especiales, constituyendo la base fundamental en el proceso de formación proteico y la determinación de las características hereditarias. Entonces, es a través de estructuras químicas que se conserva la información de lo que nosotros somos. También encontramos los cromosomas. Los cromosomas corresponden al número total de los genes que cada célula puede contener. Este número no es un número cuantificable, no se sabe con puntualidad cuál es. Hipotéticamente se habla un aproximado de 30.000 a 120.000 cromosomas por célula y todos ellos lo que hacen es acumular tanto el material genético de desecho como el material de lo que son los genes importantes. Cada ser humano
cuenta con 23 pares de cromosomas. Un juego que viene de la madre y uno que viene del padre, para un total de 46 cromosomas en una célula completa, ¿sí? 23 pares se reciben de la madre y 23 se reciben por parte del padre. De allí la importancia de la formación de la vida. Pero y todo esto, ¿qué tiene que ver con los miasmas? Se preguntarán ustedes. Pues todo. Porque así como en estas estructuras está el color de los ojos, el color del cabello, el color de la piel, si va a ser alto, si va a ser bajito, si va a ser una persona delgada o si va a ser una persona un poco más robusta, así también está la información de la predisposición a enfermarse de ciertas afecciones en particular. Todo esto, todo este material, toda esta información está contenida ¿en dónde? En las células. En todas y cada una de las células, que en nuestro cuerpo hay diferentes tipos de células. Hay una estructura básica en relación a las células, en donde se habla de que la célula tiene un núcleo y en ese núcleo se conserva toda esa información genética. Y es básicamente un plano para la construcción de lo que es un ser humano en específico o en particular. A su vez, las células que tienen esa información en su núcleo se juntan, las células se juntan por afinidad y forman tejidos. Esos tejidos, a su vez, forman órganos. Esos órganos, a su vez, forman sistemas. Y esos sistemas conforman el cuerpo tal y como lo conocemos. ¿Sí? Entonces hablamos de que aproximadamente cada cuerpo humano tiene un margen de unos 100 billones, es decir, 100 millones de células, entendiendo de que hay diferentes tipos y diferentes clases de células y que funcionan de manera específica según la necesidad que se tenga. Entonces, cuando hablamos de todo esto, lo que queremos llegar a entender es que efectivamente cada uno de nosotros tiene 23 pares de cromosomas heredados por la madre y otros 23 heredados por el padre, para dar lugar a la conformación del organismo tal y como lo conocemos. ¿En dónde están esos 23 cromosomas? 23 en el óvulo, 23 en el espermatozoide. Y esos 46 conforman la célula de donde se va a empezar a construir la vida. Estas estructuras que permiten conservar la información de lo que somos, pero también de lo que nos vamos a enfermar. El doctor Hahnemann consideraba, sin saber absolutamente nada de esto que estamos diciendo, él lo teorizó de la siguiente manera, y es el motivo de este nivel de diplomado que estamos tomando. El doctor Hahnemann lo teorizó diciendo, las personas tienen unos miasmas. ¿Qué significa la palabra miasma como tal? Miasma. La palabra miasma significa agua sucia, agua podrida, un agua negra. El miasma es el agua que va por la cañería. Y el doctor Hahnemann decía, cada uno de nosotros tiene y viene arrastrando un miasma. Y ese miasma, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde lo heredó? Lo heredó de sus padres, tanto de su madre como de su padre. Y eso es lo que incide en la forma en la cual las personas se enferman de ciertas cosas y por qué no se enferman de otras. Hay personas que tienen muy malos hábitos de vida y gozan de buena salud, como hay personas que son muy saludables, que buscan tener hábitos muy buenos y su salud
por el contrario, es una salud muy deteriorada. ¿A qué se debe eso? A la predisposición, a la información que está conservada en la estructura genética. Cuando queremos saber, y esto es algo de nuestra modernidad, cuando queremos saber, inclusive desde el momento de la gestación, cómo está la estructura genética de ese ser, se puede dar a través de un examen o de un proceso el cual se le denomina cariotipo o cariotipado. ¿Qué significa esto? Un análisis genético para poder identificar las características específicas de los cromosomas y la estructura genética de ese ser. De allí que, por ejemplo, a través de exámenes como este, se puede determinar si la criatura que está gestándose tiene algún tipo de enfermedad, le falta algún tipo de extremidad que se corrobora a través de una ecografía, o si trae algún problema de malformación, bien sea estructural o bien sea funcional. Cuando hablamos acerca de este cariotipo, esto nos permite también conocer que hay una información específica y una estructura específica en lo que son los cromosomas. Y que cuando alguno de estos, que se les denomina en forma de X o en forma de hélice, cuando alguna de estas estructuras es más larga, es más corta, es más robusta, está mal formada, incide en la condición estructural y en la condición funcional de la persona. Entonces, ¿esto por qué se da? Porque este avance científico ha permitido que, por ejemplo, un embarazo en donde un bebé, un feto, está gestándose, un feto, tiene algún tipo de enfermedad o malformación grave, se pueda colocar término previo a dicho embarazo, con el fin de evitar procesos de sufrimiento tanto para la criatura como para los familiares. Ustedes van a decir, ¿cómo así? Entonces estamos hablando de un diagnóstico previo al nacimiento que legitima el aborto. Nosotros no vamos a introducirnos en la polémica del aborto, ya que es una condición muy puntual y muy específica que tiene connotaciones morales que son relativas a cada persona y que son individualizadas a cada caso. Nuestro tema aquí no es el aborto. Nuestro tema aquí es hablar de que en estas estructuras y en los procesos de identificación se logra inclusive determinar diagnósticos de enfermedades como un síndrome de Patau. Les invito a que lo investiguen, por ejemplo, para que se den cuenta. Porque cualquier persona, digamos, en el corriente, consideraría de que estos avances científicos pues son una afrenta a la vida misma, ya que al generar un diagnóstico como este, la recomendación es colocar un término al embarazo. Y solamente al tener la oportunidad de identificar, de conocer, de investigar lo que es, por ejemplo, un síndrome de Patau, pues vamos a conocer la razón de por qué este examen tiene tanto valor y por qué incluso se considera ponerle fin a ese proceso gestacional. El síndrome de Patau es una enfermedad hereditaria en donde el paciente nace muerto o nace y al muy poco tiempo muere, pero está ligada a una serie de procesos en donde hay muchas malformaciones, hay muchas alteraciones y se maneja mucho sufrimiento. Entonces, identificando de que está esa prevalencia, de que está ese diagnóstico, pues entonces tomar una decisión como la finalización de la gestación tiene mucha coherencia. ¿Listo?
No nos adentraremos en el tema más, sino que es como tener esa referencia y ese punto allí de importancia. Entonces, como les mencionaba, en griego la palabra miasma significa mancha. En el latín hace referencia a un agua sucia, a un agua podrida. La teoría miasmática de la enfermedad, como les mencionaba, fue propuesta también por Thomas Sydenham y Giovanni Maria Lancisi hacia un aproximado del siglo XVII. Y en esta teoría se hablaba, y porque es importante conocerla, porque muchas veces se genera ese choque cuando se habla de la teoría miasmática de la enfermedad, porque esta teoría miasmática de la enfermedad era un poco más acercada a lo que es la teoría microbiana de la enfermedad, aunque no explicaba el por qué, porque no tenía las herramientas para explicarlo. Esta teoría miasmática dice que las personas se enfermaban por las aguas sucias que salían del suelo o los malos procesos salubres, el mal manejo de las cañerías, los problemas con el estancamiento de aguas, la falta de la purificación del agua, la pasteurización de ciertos alimentos. Y en eso tenían mucha razón, ¿sí? Pero no había forma de explicarlo. Entonces, esa teoría miasmática de la enfermedad, pues con el paso del tiempo fue pasando de lado y fue desestimada. Pero resulta que el doctor Christian Frederick Samuel Hahnemann, como les mencionaba, decía, las personas se están enfermando, suelen enfermarse porque vienen arrastrando un agua sucia que le heredaron sus padres, las enfermedades de su padre y las enfermedades de su madre. Y a su vez, ese proceso no es algo infeccioso quizás, ni algo contagioso, sino que es algo más bien que da lugar a lo que conocemos como enfermedad crónica. Entonces ahí encontramos que por eso los miasmas se convierten en un factor tan importante en la homeopatía. Porque cuando nosotros logramos identificar cuál es la predisposición miasmática que tiene una persona, cuál es la orientación de ese miasma, podemos empezar a trabajarle y desde, por ejemplo, el trabajo y la propuesta del doctor Hernando Coral, se puede orientar el tratamiento en enfermedades crónicas muy complejas a la exacerbación del miasma. ¿Qué significa exacerbación? Hace referencia a sacar, a brotar, a hacer salir. Es muy necesario en algunos casos generar ese proceso, esa vicariación, en donde lo que se busca es poder limpiar estos miasmas, esto que el paciente viene arrastrando. En nuestro diplomado vamos a tener la oportunidad de aprender cómo es esta postulación del sistema y cómo se manejan los medicamentos antimiasmáticos. Como les mencionaba, el doctor Hahnemann consideraba que los miasmas eran una herencia, un agua sucia que se venía arrastrando desde los padres, incluso desde los abuelos o de los antepasados. ¿Y de qué manera lo teorizó él? Proponiendo en sí la postulación de tres miasmas principales. Estos tres miasmas son el miasma sorínico, el miasma sifilínico y el miasma psicósico. Vamos a ver cómo el doctor Hahnemann consideraba esta manifestación. Él lo explicaba de la siguiente manera. Doctor Hahnemann concebía que en un inicio los hombres primitivos habían llegado y se habían establecido y estos hombres primitivos regularmente estaban sin ropa o escasos de ropa y estaban expuestos a la intemperie y a todos los factores incidentes de estar en una vida un tanto silvestre.
Entonces hablamos de personajes que corrían descalzos, se trepaban en árboles, se resbalaban, se raspaban, se cortaban, se herían y por consiguiente esto empezó a dar lugar a los problemas en la piel, a las manifestaciones de problemas térmicos. Entonces, cuando ellos se lastimaban, se herían, se lastimaban, ¿qué hacían? Se aplicaban lo que tenían a mano. Una hoja, se la untaban, saliva, se untaban, excremento, barro, orina, todo lo que cayera. Los picaba un insecto, algún emplasto se inventaban y todo esto empezó a dar lugar a lo que conocemos como la formación de la sarna. Incluso muchas llagas, muchas heridas lamidas por animales, especialmente por perros, todo eso generaba infecciones, sobreinfecciones, y ese proceso empezó a generar esa manifestación en la piel. La sarna es el término que se emplea cuando este proceso se da en animales y cuando se da en humanos se le denomina psoriasis. Entonces Hahnemann dice, el primero más antiguo y más crónico de todos los miasmas es el miasma psorínico, porque parte de esa interacción del hombre primitivo con su ambiente y la tendencia a que se lastimara la piel. Luego el hombre deja de ser tan primitivo, por así decirlo, y decide empezar a explorar, se vuelve un nómada, y en ese proceso de ser un nómada, viaja de un lugar a otro, está en un lugar, está en otro. Los procesos del tema de la higiene en la antigüedad, pues no eran los estándares de la higiene que consideramos hoy en día. Hablamos de que la vida, científicamente se habla de que la vida surge en África, se extiende hacia lo que conocemos de Asia y Europa, considerados el antiguo mundo. Y en estas zonas, en especial en las de desierto, pues el tema del agua era muy complejo y no era fácil conseguir agua, entonces era muy difícil pues emplear la poca agua que había en lavarse o en limpiarse o asearse. Entonces las dinámicas de aseo eran muy paupérrimas y en las dinámicas sociales de la época y de ser nómada, el ir de aquí y allá, en fin, etcétera, pues generaba que también se diera muchas dinámicas de promiscuidad sexual. Esto lo teoriza Hahnemann, ¿sí? Entonces Hahnemann dice que este hombre promiscuo que no tiene unos buenos hábitos de higiene, entonces da lugar a la manifestación de lo que conocemos como sífilis, la infección sifilítica. Y con la sífilis nace el segundo miasma, la segunda predisposición, el miasma sifilítico. Resulta que este hombre, que era nómada, que le gustaba ir de un lugar a otro, que le gustaba viajar, que no tenía buenos hábitos de aseo, pues resulta que decide asentarse y empieza a cosechar, empieza a tener una granja y empieza a tener animales. Resulta que cuando este sujeto empieza a tener animales, entonces empieza a relacionarse con ellos, a tenerlos más cerca, porque ya no está eh, nómada, ya está establecido, ¿sí? Entonces, esa vinculación con los animales, vivir con ellos, dormir con ellos, tenerlos cerca, da lugar a la blenorragia. ¿Qué es la blenorragia? Es lo que coloquialmente se conoce como gonorrea y es la infección bacteriana generada por una bacteria en particular que está de manera natural
en la flora y en las estructuras genitales de ciertos animales, en especial de los perros. Y cuando pasa al ser humano, pues genera un proceso infeccioso y un proceso bastante complicado. Y con este nace el tercer miasma de Hahnemann, el miasma psicósico. Estos miasmas, estas predisposiciones, nacen cuando una persona se infecta con cualquiera de estas enfermedades, padece el curso de la enfermedad, es tratado de la enfermedad, pero en últimas lo lega a sus generaciones posteriores. ¿Qué significa esto? No quiere decir que cuando se hace el análisis de un miasma y se dice, ah, sí, es que esta persona tiene el miasma sorínico, no quiere decir que esta persona tiene psoriasis, no es lo mismo. Tampoco cuando se le dice es que esta persona tiene el miasma sifilínico, no significa que esa persona tenga sífilis. Ni cuando se dice esta persona tiene el miasma psicósico, esa persona tiene plenorragia o gonorrea. No, sus antepasados lo tuvieron. Y estos agentes patógenos que dieron lugar al proceso infeccioso colocaron su información y el tránsito de la enfermedad en el ADN de dicha persona, de dicho antepasado. Y este antepasado legó a su descendencia esa predisposición, esa diatesis. Entonces nosotros vamos a ver a profundidad cada uno de los miasmas, qué predispone, cómo se identifica, porque en estos miasmas vamos a ver que también hay unas tipologías a nivel mental, a nivel funcional, a nivel estructural. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que cuando hablamos del miasma sorínico, el más antiguo de todos, vamos a encontrar una tendencia a todas aquellas enfermedades, primeramente de la piel, pero no solamente de la piel, sino a todas las enfermedades que vinculan las mucosas y que vinculan la tendencia a la hipofunción. Es decir, los procesos hipofuncionales están totalmente vinculados al miasma sorínico. ¿Qué son los procesos hipofuncionales? Hipotensión, hipotiroides. Hipofunción hace referencia a la tendencia de que una función esté por debajo del margen normal. Si algún proceso tiene que darse, ese proceso está por debajo de lo normal. Ahí se denomina hipofunción. Por otro lado, cuando hablamos del miasma sifilínico, hablamos del miasma de la predisposición al proceso inflamatorio, pero con una tendencia a la destrucción celular, es decir, a la tendencia de la generación de cuadros de inflamación que son o que terminan en mutación del tejido. ¿Por qué se da esto? Por la predisposición. Entonces encontramos las amigdalitis, proceso infeccioso, proceso inflamatorio y un proceso que termina en degeneración del tejido. Encontramos afecciones como las hiperplasias, crecimientos, proceso inflamatorio, alteración de las células, las úlceras, las llagas, todo donde la piel, el tejido tiende a necrosarse. Ese es el miasma sifilínico. En el miasma psicósico encontramos el total opuesto del miasma sorínico y es el miasma de la hiperfunción. Todo funciona más de la cuenta. Entonces, hipertensión, hipertiroidismo,
todo lo que tenga que ver con que todo tienda a funcionar más de lo normal, incluso el proceso de formación celular. Entonces, en el miasma psicósico vamos a encontrar las estructuras donde las células se han transformado y al transformarse las células, entonces se da lugar al crecimiento tumoral, al crecimiento de verrugas, de quistes, de pólipos y de todas las células que empezaron a crecerse de manera alterada. Entonces, estos son los tres miasmas principales de Hahnemann: miasma solínico, miasma sifilínico y miasma psicósico. Posterior a Hahnemann, sus discípulos siguieron investigando en torno a estas ideas y lograron concluir que habían lo que se denominan los pseudomiasmas. ¿Y qué son los pseudomiasmas? Los pseudomiasmas son cuando dos miasmas o tres se mezclan, ¿sí? Entonces, encontramos que el primer pseudomiasma se denomina el miasma tuberculínico. Ese es el primer pseudomiasma. Y el segundo pseudomiasma se denomina el miasma cancerínico. ¿Y a qué hace referencia el miasma cancerínico? A la mezcla de los tres miasmas de Hahnemann en un solo cuerpo. Y ustedes se estarán preguntando, ¿cómo pueden aparecer tres miasmas en un mismo cuerpo? Ah, bueno, porque un tuberculínico, que son dos miasmas, que es la tendencia de la SORA y de la sífilis, en un miasma, aquí encontramos pseudomiasma tuberculínico, ¿sí? Entonces, ese pseudomiasma tuberculínico hace referencia a cuando se mezcla la SORA y la sífilis, da lugar a la tuberculosis. ¿Cómo así? Entonces, una persona tuberculosa, una persona que tiene la enfermedad como tal de la tuberculosis, ¿es porque tiene psoriasis y sífilis a la vez? No, 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 no. Estamos hablando de un miasma, de una predisposición. Para que nazca un tuberculínico, se necesita un papá o una mamá sorínica y un papá o una mamá sifilínica. No necesariamente que hayan tenido psoriasis y sífilis, sino que lo hayan heredado. Y de esta manera se da una predisposición a las afecciones de las vías respiratorias, que se encasilló o que se ubicó bajo el nombre de tuberculínico. Y cuando un tuberculínico se mezcla a su vez con una persona que tenga el miasma psicósico, SORA, sífilis y psicosis en una misma persona, hablamos de la prevalencia y la manifestación del cáncer. Y allí viene una parte muy importante de los miasmas, que cada vez ustedes van a ir entendiendo más el porqué de la importancia de este sistema, de este conocimiento. Uno de los aspectos mayormente relevantes en la clínica de la actualidad, pues efectivamente es el cáncer. Muchas personas sufren de cáncer, mucho más que antes, y progresivamente hay mayor tendencia al cáncer. ¿A qué se debe eso? A que ya casi no hay sorínicos puros, ni sifilínicos puros, ni psicósicos puros. Casi todos son tuberculínicos o, en su defecto, cancerínicos. ¿Por qué? Porque las personas se han ido mezclando. Y esto también responde el por qué ya no suele en homeopatía utilizarse un solo remedio para tratar la enfermedad. Esta es una de las respuestas de las cuales se fundamenta
el proceso pluralista y complejista de la homeopatía. Y es el hecho de que el tiempo de Hahnemann, las personas no, las razas no estaban tan mezcladas. Podríamos hablar de que las razas estaban un poco más puras porque habían dinámicas mucho más endogámicas, endoculturales, en donde las personas se emparentaban con personas de su misma raza o de su misma cultura, inclusive de su misma familia. Y esto hacía de que los miasmas no estuvieran tan diseminados, no estuvieran tan mezclados y que las predisposiciones fueran mucho más simples. A la fecha encontramos de que eso ya se perdió hace muchísimo tiempo. Todos somos una mezcla de pluriculturas, de plurietnias, donde tenemos material genético de diferentes culturas. Y esto hace que la elección de un solo medicamento pues se convierta en un aspecto sumamente complejo y que no alcanza a abarcar la totalidad de los síntomas que se necesitan abarcar con un solo remedio. Entonces, ¿en qué nos vemos la obligación? En generar fórmulas o compuestos o tratamientos plurales para poder abordar la totalidad de los síntomas. En este nivel, ¿qué más vamos a aprender aparte de miasmas a profundidad, pseudomiasmas a profundidad? Vamos a reconocer cuáles son los medicamentos antimiasmáticos y los nosodes que corresponden a cada uno de los miasmas. ¿Qué significa eso? Pues vamos a saber cuáles son los remedios que se utilizan para poder tratar, abordar las enfermedades desde el miasma, bien sea buscando exacerbar el genoma o bien sea no buscando esa exacerbación miasmática. El doctor Hernando Coral propone un proceso al cual él le ha llamado los 21 antimiasmáticos. Esos 21 antimiasmáticos hacen referencia a un proceso en el cual se busca limpiar el genoma. Todas estas listas de medicamentos que ustedes están viendo acá incluyen lo que son policrestos, semipolicrestos, medicamentos básicos o medicamentos generales, en donde vamos a conocerlos, vamos a saber en qué patologías están indicadas. Entonces, encontramos acá el proceso. Recuerdan que hablábamos acerca de las leyes del doctor Hering, se vinculan mucho con el proceso de los miasmas y acá encontramos lo que son un tratamiento antimiasmático. Estos tratamientos antimiasmáticos que llevan el medicamento de constitución y llevan la vacuna. ¿Qué vacuna? La vacuna que aborda el proceso en relación a determinado miasma. Entonces, ¿cómo exacerbar el genoma humano con los antimiasmáticos? Empezamos con el, el miasma más nuevo hacia el miasma más antiguos y empezamos a tomar los medicamentos constitucionales del miasma, tanto el constitucional antimiasmático como la vacuna. Esa vacuna es un nosode que está hecho de la misma enfermedad. Y entonces vemos que es un proceso que lleva un margen por semanas en donde el paciente está tomando el medicamento y lo que está haciendo es limpiando la predisposición a enfermarse de ciertas cosas. Hay un artículo muy interesante que yo les voy a compartir sobre una científica, ella es bióloga, que ha desarrollado una investigación en torno a uno de los antimiasmáticos, el quizás el más coherente de nuestra actualidad, y se llama el carcinosinum, que es un nosode hecho de células cancerígenas y se usa para el tratamiento del cáncer. Y ella logró, dentro de un entorno científico, exponer una práctica experimental en donde se logró ver buenos resultados trabajando pacientes que tenían diagnóstico de cáncer con este tipo de nosol.
Entonces vamos a aprender todo este sistema, vamos a conocer indicaciones generales, vamos a conocer las indicaciones de los antimiasmáticos, medicamentos, como les mencionaba, antimiasmáticos por cada uno de los miasmas y de los pseudomiasmas y sus respectivas vacunas. Es muy importante que en todo este proceso tengamos siempre a mano nuestra materia médica para que de esa manera podamos ir conociendo los medicamentos, cotejándolos y generando una referencia a profundidad de lo que es cada uno de los medicamentos y sus indicaciones específicas. Una de las preguntas más usuales cuando hablamos acerca de los antimiasmáticos es ¿en qué casos están indicados? Los antimiasmáticos tienen múltiples indicaciones. Están indicados en enfermedades crónicas, específicamente enfermedades de difícil curación, enfermedades degenerativas, enfermedades terminales y en especial, por ejemplo, las personas que quieren tener familia. Es decir, las personas que están buscando quedar embarazadas, pueden hacer tanto el padre como la madre un proceso de depuración de los miasmas con el fin de que los bebés salgan, nazcan con una predisposición mucho más limpia y no suelan enfermarse tan fácil. Es decir, generar un proceso profiláctico que busque potenciar su condición inmunológica en relación a eso que vienen heredando. Son muchas las aplicaciones que tiene tanto el proceso del tratamiento de los 21 antimiasmáticos como el tratamiento con la identificación de miasmas. Vamos a aprender cómo trabajar estos miasmas. Nuestra próxima masterclass vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a hablar a profundidad del miasma sorínico y del miasma sifilínico. Vamos a enfocarnos mucho en estas dos predisposiciones para poder abarcar la totalidad y la generalidad de estas diatesis homeopáticas. Entonces, vamos a aperturar en este momento un espacio para lo que son dudas e inquietudes.